En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy también, siempre junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya lista, presta para iniciar una nueva jornada aquí de Economía 1000 y obviamente compartiendo información, noticias, datos, estadísticas y una entrevista muy enriquecedora como todas las veces que tenemos también aquí en este espacio. Pero de momento es hora y minuto de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, las bolsas asiáticas iniciaron la semana con ganancias alentadas por la expectativa de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y por sólidos resultados corporativos. Las utilidades del Standard & Poor's 500 retrocedieron 9,1% en el segundo trimestre, triplicando las estimaciones y alcanzando la tasa de superación más alta de 2021. El índice de Morgan Stanley Asia subió 0,8%, mientras que los futuros del Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100 avanzaron 0,3 y 0,4. En Europa, el Stoxx 600 también mostró un desempeño positivo. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, pese a la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, más empresas chinas continúan apostando por cotizar en el mercado estadounidense. En la primera mitad de 2025, 36 compañías debutaron en Estados Unidos tras un récord de 64 en 2024. Este interés responde a regulaciones más exigentes en China y a la posibilidad de obtener mejores valoraciones. Más de 40 firmas, muchas a través del mecanismo SPAC, aguardan su salida del Nasdaq, entre ellas empresas tecnológicas y de medicina tradicional. Siempre con Bloomberg en línea también, el oro mantiene su posición cerca de los $3.370 la onza, en medio de crecientes expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Tras la publicación de datos laborales más débiles de lo previsto, los operadores asignan una probabilidad del 93% a un recorte en los costos de endeudamiento. En este contexto, el atractivo del oro como activo de refugio se ve reforzado, especialmente ante la percepción de amenazas a la independencia del Banco Central estadounidense, impulsada por la reciente dimisión de la gobernadora, en este caso Adriana Kugler, lo que abriría la posibilidad de un nombramiento alineado con la agenda del presidente Donald Trump. Y ya estamos aquí en compañía de nuestro entrevistado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Prince. Buenos días, Ada. Bueno, un saludo a todos los oyentes televidentes, ¿verdad? Y bueno, un gusto poder estar con ustedes. Hacía tiempo, ¿verdad? Pero estamos acá. Creo que pasaron como 2 años de la última vez que te tuvimos, Francisco, cuando eras viceministro de Industria en el MIC, así es. Cuando estaba en Economía no salía de... No, es cierto, es cierto. Un largo recorrido por el sector público, Francisco. Mismo, esperamos ya que sea la última fase. No, ¿por qué va a ser la última fase si tu aporte siempre es valioso? Hay que descansar, Príncipe. También hay que descansar. Bueno, porque estuviste mucho tiempo en el entonces Ministerio de Hacienda. Recorriendo varias direcciones, desde la Dirección de Integración, Política Fiscal, Francisco, sí. Política Fiscal y después Inversión Pública, y Catastro y de Catastro a Inclusión Financiera. Es cierto. De Inclusión Financiera a Secretario Ejecutivo Maquila y luego Viceministro de Industria y ahora INDER, sí. Y hoy creo que es un premio, me parece. Fue premiado por el presidente Peña. Sí. Pero con buenos resultados que vamos a compartir también. Exacto. Hoy, así es, Francisco, porque justamente cuando estaba hablando con Miriam, bueno, estábamos también ahí quizás un poco intercambiando y creo que también sabe la esencia de que es dar buenas noticias dentro de lo que se hace en el sector público y bueno, en coordinación también con el sector privado. Francisco, ¿qué es el INDER? El INDER es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, que básicamente carga sobre sus hombros la herencia de una
de una política que lleva más de 120 años, ¿verdad? 121 para ser más concreto. En 1904, Sí. básicamente se establece una política que era como de restitución, ¿verdad? Vos sabrás que por historia, luego de la guerra del 70, digamos, el país quedó devastado, no había recursos para la administración pública y lo que teníamos eran tierras. ¿Es cierto? Sí, entonces justo en ese momento en Europa se estaba desarrollando la tesis ricardiana de la especialización, la división del trabajo, y los europeos decían, bueno, nosotros vamos a dedicarnos a producir telas, vamos a producir manufactura y ustedes produzcan materia prima, ¿verdad? Por las colonias británicas y españolas, ¿verdad? Y también las portuguesas. Y entonces América Latina se especializa desde ese punto de vista en la producción de productos primarios, porque acá lo que había en abundancia era tierra. Y en Europa lo que había en abundancia era recurso financiero, capital, ¿verdad? Sí. Para poder desarrollarse industrialmente. Y bueno, entonces viene una fuerte corriente de adquisición de tierras. Primero comienza con Argentina, posteriormente se traslada a Paraguay. Y Paraguay vende una cantidad muy importante de tierra entre 1883 y 1886. Proceso que se llama un poco de venta a las tierras públicas. Así se llama, porque después de Francia, prácticamente el 100% de las tierras pasaron a ser públicas. Las famosas tierras fiscales. Las tierras fiscales, la del Estado, vamos a decir, no habían tierras tituladas, ¿verdad? Francia, de hecho, recupera las tierras de los jesuitas, de la iglesia, ¿verdad? Y las vuelve a restituir al Estado, ¿verdad? Entonces, viene la guerra del 70 y el 100% del territorio, el Chaco, por ejemplo, Sí. 100% público, y en la parte oriental, muy pocos títulos de propiedad. Y bueno, lo que dice de dónde sacamos plata, dicen, ¿verdad? Bueno, Sí. estábamos devastados, no teníamos ese periodo, o sea, le suelo escuchar siempre también a varios historiadores, no teníamos recursos y lo que teníamos era tierra. Se hace un avalúo fiscal, o sea, un avalúo de mercado de las tierras, y creo que un especialista en avalúo, Morgenstern creo que era el apellido, hace el avalúo y dice, Paraguay tiene mucha plata en tierras. Y empiezan a venderse las tierras públicas con sus ocupantes. ¿Así? Claro, o sea, toda la gente que fue desmovilizada después de la guerra, que se reasentó en el campo, ¿verdad? Un día amanece y dice, bueno, señores, esta tierra ahora es de la Industrial Paraguaya, un grupo europeo que viene a comprar las tierras del Paraguay, esperando producir principalmente en esa época era carne y algunos granos. Bueno, entonces ahí básicamente se produce como una injusticia porque se le expulsa al campesino de sus tierras. Claro. Uno no puede juzgar porque probablemente tomaría la decisión en ese momento, ¿verdad? Porque el Estado tenía que reconstruirse en términos administrativos y se le expulsa al campesino. Esto obviamente genera mucho dolor, mucho debate político. Todo en 1904 se decide lanzar una ley que se llamó la Ley de Colonización y Hogares, de Colonias y Hogares. ¿Consistente en qué, La Francisco? reforma agraria, que es darle a los campesinos el derecho a ocupar una tierra. para ¿Con que la puedan- titulación o no, Francisco, en esa Cuando época? eso, lo que pasa es que el título de propiedad es un concepto moderno. Ah, El entiendo. título de propiedad, básicamente, porque vos tenés que tener en cuenta que a nosotros nos colonizaron los europeos. Sí. Entonces nosotros somos parte de lo que le llaman la cultura occidental. Y el concepto de la propiedad privada y del título como garante de esa propiedad privada surge con la revolución digamos, la Revolución Francesa. Porque hay que recordar, la Revolución Francesa fue una revolución de un grupo de gente ilustrada apoyada por una burguesía, o sea, burguesía en el buen concepto. La burguesía es la gente que tenía plata en su bolsillo y que quería gastar, pero no gastaba porque tenía miedo de los reyes. Sí. Porque pasaba el rey frente a tu negocio y decía, me gusta este negocio, y se quedaba con él. Entonces, verás, la Revolución Francesa básicamente lo que hace es un grupo de lo que le llaman los filósofos de la Ilustración más la burguesía, verá, mata el modelo anterior y hace nacer un nuevo modelo, el republicanismo, la democracia, el ciudadano, conceptos nuevos, Claro. ¿verdad? Porque hasta antes de la Revolución Francesa las tierras eran de una sola persona, el rey. Y si vos no tenías la gracia del rey, no tenías tierra. Y los nobles eran los únicos que tenían derechos a la tierra. Incluso si uno va un poco más atrás, el no tener tierra significaba que vos tenías que ser esclavo, ¿verdad? Pero en la Europa medieval o feudal, ¿verdad? Seguía ese concepto porque básicamente se llamaban vasallos.
¿verdad? Entonces los esclavos pasaban a llamarse vasallos. Entonces se dividía la sociedad entre los que tenían tierra y los no. Y el rey repartía las tierras. Y contra eso pelea la Revolución Francesa y contra eso pelea la Ilustración, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí nace un concepto que se llama propiedad privada. Y la propiedad privada es respaldada por un título que esté inscrito en un órgano público. Que llega, según asumo, un poco tarde también en Paraguay, Francisco. Claro, historiando, digo, porque me parece muy interesante esto que Sí. estás haciendo el recorrido para conocer, Claro. porque finalmente tenemos, y ese es el origen de Así todo mismo. lo que estás haciendo de trabajo y de los resultados también que vamos a compartir más adelante. Y tengo entendido que en Paraguay, por ejemplo, los primeros títulos comienzan a inscribirse en una institución española que era el Cabildo, ¿verdad? Y de hecho lo que se da, ni siquiera pocos títulos se inscribían. Básicamente lo que se inscribía era la ocupación. Y según la historia, ¿verdad? Acá parafraseando un poco a un profesor que tuve, una persona de quien me hice amigo y a quien respeto y admiro, el profesor Luis Mariano Melgarejo, que ya falleció, ¿verdad? Él cuenta en su libro que en ese entonces quería alimentar mi familia y necesitaba tierra. Entonces me iba con un sargento de compañía, estamos hablando después de la guerra del 70. Y entonces el sargento de compañía estiraba una cuerda, medía una propiedad y ese me inscribían en la comisaría, pero me inscribían en la ocupación. Es muy importante esto, Prince, porque fíjate que nosotros traemos en la Constitución Nacional, el artículo 109, decimos, la propiedad privada es sagrada e inviolable. Bueno, perfecto, espectacular, cierto. No hay ningún Estado moderno que se pueda construir, o sea, no existe posibilidad alguna de desarrollo. Y yo le desafío a la gente que me demuestre la historia evolutiva de la humanidad, qué modelo ha emergido exitosamente sin respetar la propiedad privada. Los modelos colectivos de China fracasaron, murieron millones de personas de hambre porque desincentivaron la producción campesina, ¿verdad? Rusia fracasó en la colectivización de la tierra. No sé cómo le fue a Israel, tengo entendido que también fracasó con la creación de los kibbutz, ¿verdad? Pero es imposible, ¿verdad?, decir de que un modelo de colectivización de tierra es exitoso. Hay que, digamos, que impulsar el concepto de la propiedad privada si uno quiere conocer lo que es el desarrollo económico. Entonces, nuestra Constitución recoge las instituciones modernas. Sí. ¿Verdad? Artículo 109, la propiedad privada. Y si vos miras el artículo 17 de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o sea, el documento que emerge de la Revolución Francesa, que era como la Constitución, el Pacto Social, vas a encontrar que ese artículo es casi similar al artículo 109 de la Constitución paraguaya. ¿Verdad? Una institución creada en Europa para fomentar el desarrollo económico y social de, en este caso, la sociedad occidental. Bueno, nosotros tomamos eso. Pero vos le decís eso a un campesino, propiedad privada, vaya, te dice, ¿verdad? No, y vos tenés tu tierra, sí, pues yo no tengo título, no sé, no, es mío, es el INDER, ¿verdad? Te dice el campesino. Sí. Pero asimila que no es suya la Él propiedad. asimila que no es suya. Por más que esté varios años asentado en ese lugar. Totalmente. Hay conciencia en ese sentido, Francisco. Es más, hay un impacto fuerte sobre la economía, ¿verdad? Hay un impacto en el crecimiento. O sea, crecemos menos por culpa de ese modelo que consistió desde 1904 comprar tierras, combatiendo la concentración de tierras que se vendieron entre el 83 y el 86. Entonces creamos un mecanismo para adquirir tierra, empezamos a adquirir tierra, a acumular tierra, y se tituló el 5% de todas las tierras compradas en 120 años. Entonces, nosotros queriendo combatir la concentración de tierra, llegamos a generar la mayor concentración de tierra en toda la historia de la República del Paraguay. Creamos el más grande latifundio en todo el Paraguay, 4 millones de hectáreas, el INDER. Y para más, en la administración pública, donde los funcionarios no nos empoderamos con los resultados, no nos empoderamos, ¿verdad?, con el impacto de mejorar el bienestar a la gente, y lo que hemos tenido una concentración de tierra, prácticamente creamos una monarquía en Paraguay, y la monarquía se llama INDER. Porque tenemos 4 millones de hectáreas de tierra. Imagínate, presidente del INDER. Por eso es que salen algunos conceptos. Normalmente siempre te llama el campesino y dice, hoy Mangolán de Mesa, ahí le hace documento de firma ante Macofalta. Y me voy, mira, violación de la ley. No, ni loco voy a firmar esto, digo, ¿verdad? Pero la gente cree que porque vos sos el presidente del INDER, estás fuera del Estado de Derecho. Y yo tengo que sujetarme al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque básicamente nos consideran casi como una monarquía. 4 millones de hectáreas de tierra.
Y yo puedo repartir, si soy discrecional, a la prima de Otto, de Prince Otto, a la familia Otto, ¿verdad? Claro. Le puedo repartir a todos tus vecinos, ¿verdad? Puedo hacer eso, actuando al margen de la ley, pero yo tengo que sujetarme a la ley. Totalmente. Hay criterios. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de modernizar el Estado paraguayo, donde fomentamos la propiedad privada como el eje central, y esto no lo puede, es difícil que alguien, a pesar de que escuché justamente la pasada un debate en la radio, ¿verdad? Donde un periodista decía, tenemos que colectivizar la tierra, una estupidez, anda cagada, incluso le digo a un amigo, ¿verdad? Le dice, y yo digo, pero los modelos colectivos han fracasado. O sea, eso es una trasnochada impresionante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Yo quiero saber un solo caso de colectivización de tierra donde haya digamos, surgido el desarrollo económico. Sin embargo, lo que sí hay una evidencia fuerte, favorable, casi indiscutible, donde la propiedad privada se respeta, emerge el desarrollo económico y social. Porque a partir de que yo tengo un título de propiedad, ¿verdad? Yo puedo ir a un banco, solicitar un préstamo, realizar inversiones, mejorar. Según la literatura, cuando yo hago inversiones aumentando mi capacidad productiva, tengo 40% más de mejora en mi rendimiento. Y eso significa entre 30 a 40% más de plata en mi bolsillo, ¿verdad? Francisco, yo tengo una batería de preguntas hechas acá con Ada y confeccionamos muchas preguntas, pero quiero ir como hilando tu exposición muy interesante, porque vos también sos profesor, Francisco. Profesor de desarrollo. Así es. De desarrollo Así que muchísima así como propiedad. el presidente de la República, él también es profesor de desarrollo económico. Ah, mira. Ahí es donde coincidimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Francisco, cuando vos entraste al INDER como titular justamente de esta dependencia del Estado y te encontraste, imagino, con estos números que son realmente importantes cuando hablamos de 4 millones de hectáreas y bueno, todo este proceso que tenías que empezar a hacer de ir examinando y quizás haciendo una suerte de priorización también de determinados sectores o zonas geográficas, ¿cómo fue inicialmente ese proceso? ¿Ya se incluyó la tecnología, la innovación en este proceso? ¿O cuál fue como para ir también aterrizando Mira, estas etapas? Lo que cambiamos un poco cambiamos los procesos. ¿Cómo eran antes? Y Francisco? anteriormente no había mucha, digamos que coordinación interna. Había un problema de coordinación interna y había un problema de coordinación externa. Al principio, digamos, el primer año fue prácticamente una mejora de procesos. No invertimos mucho en capital humano, en tecnología, eso dejamos para el segundo año, ¿verdad? Y de hecho seguimos haciendo, estamos en mejoras permanentes, vamos a decir, continuas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos al principio? Y era un poco algo que yo ya sabía, pues yo estaba en catastro, ¿verdad? Había mucha confrontación interna entre lo que se había creado en la época del presidente Cárdenas, que es el Sistema de Información de los Recursos de la Tierra, porque Cárdenas prácticamente lo que hace es abre dos INDER. Un INDER que él consideraba que era el bueno, que le llamaba el Sistema de Información de los Recursos de la Tierra, y un INDER que él consideraba el INDER malo, el histórico, ¿verdad? ¿Qué es el INDER? ¿Qué es el INDER bueno? ¿Qué era el INDER bueno? Todo lo que está en ese entonces bajo la conducción, ¿verdad?, de lo que es la gerencia, el Sistema de Información de los Recursos de la Tierra, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, traten de no juntarse mucho con los del INDER antiguo, ¿verdad? Porque básicamente se me pueden contaminar los nuevos y buenos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué generaba? Generaba, por ejemplo, que si yo iba a trabajar en Concepción, no le avisaba al director regional, porque yo no sé si el tipo era bueno o malo. Entonces, por las dudas, yo no le avisaba, no hablaba con él. Y el tipo que está conviviendo con la gente allá es el director de la agencia regional. Son los encargados, incluso, porque vos tenés una dirección regional, pero además tenés los funcionarios que se encargan de esta colonia, administrador de colonia le llaman, Sí. está el que administra. Él ya sabe toda la problemática. Entonces vos te vas a entrar en una colonia, había problemas y los campesinos estaban confrontados, pero como vos no hablaste con él, te va y boom, cae en medio de una confrontación. De manera innecesaria, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue eliminamos las trabas internas y hoy día trabajamos con mayor armonía. No te digo que llegamos a un 100% de perfeccionamiento, Sí. pero trabajamos con mayor armonía. Y lo que ocurría en la dirección, en la parte, digamos, de la región oriental, también ocurría en el Chaco. Porque cuando viene el primer presidente de la era de
el expresidente Mario Agdo, estamos hablando de el primer presidente en el 2018, Horacio Manuel Torres, cuando viene él decide también tomar el INDER y parte en dos, el INDER oriental y el INDER occidental. Entonces él decía, yo atiendo el oriental y que otra persona, en este caso de Legan Gómez Lafuente, él se encarga de la occidental. Yo sabía de esa división interna, ¿verdad? Porque en su momento cuando era director de catastro, a mí el que me comunica eso era Gómez de la Fuente. Entonces yo le devuelvo la nota y le digo, mire, usted no tiene facultad para comunicarme esto. En todo caso, que me comunique el presidente, porque en la Carta Orgánica se establece que la delegación es una facultad del titular. Así que me comunique el presidente. Le devolví la nota, me responden ellos, eso fue en el 2018, y me dice efectivamente el INDER está partido. Yo atiendo el oriental y Gómez Lafuente atiende el occidental. Entonces tenía 3 INDER, occidental, oriental, ¿verdad? Y además de eso, uno bueno y el otro malo, ¿verdad? El histórico era malo y el nuevo era bueno, ¿verdad? Y en ese contexto trato de armonizar todas estas fracciones que se dieron y establezco para resolver el problema Chaco y Oriental, saco una resolución y digo, a partir de ahora el presidente, todo pasa nuevamente por el presidente del INDER, saco una resolución que es la 180, pongo en vigencia a sabiendas y empiezo a trabajar para que se armonice el proceso de titulación. Porque la titulación nace desde el momento que viene una comisión en atención al público y dice, nosotros queremos titular nuestra tierra. Y a partir de ahí entonces se determina si las cosas están bien, si los documentos están bien, si la ocupación y el título están bien, pasa directamente ese dato a lo que es el sistema de información, los recursos de la tierra, se establece una intervención, se va a la gente, hace la intervención, arma expedientes por cada uno de los ocupantes que se encuentran, luego eso pasa a créditos para que se cobre el 3% y luego el crédito pasa a beneficiario para que el beneficiario vaya, haga firmar el título y luego le trae al presidente, el presidente firma y se inscribe en catastro y registro. O sea, ¿cuánto tiempo más o menos lleva eso, Francisco? Y mira que ese proceso te podía llevar años, ¿verdad? O sea, 2 a 3 años te podía llevar ese proceso. ¿Y hay un cupo límite de personas ocupando en un determinado territorio e incluso la dimensión para ser considerado como tal o no? Sí, la ley dice hasta 30 hectáreas y que cada campesino puede tener hasta 2 títulos en el sentido de que hay modelos de ocupación. Tenés un modelo en donde le ubica a toda la población en lo que le llamamos una planta urbana y le damos ahí para que se conforme un núcleo urbano, de tal forma que los servicios públicos, si voy a llevar, sean más baratos. Y está el otro modelo que justamente el presidente Nicanor Duarte Fruto le prometía a los campesinos volver a ese modelo que es campesino y coañihuacá, me dice. O sea, cada lote agrícola que tenga un campesino viviendo en su tierra agrícola, le llamamos nosotros. Sí. Entonces tenés esos 2 modelos. Vigentes actualmente. Vigentes hasta ahora. Y ellos son básicamente los que se autoorganizan. Están los que quieren vivir en su comunidad, en su tierra, y los que quieren vivir en planta urbana, ¿verdad? El problema es nosotros tenemos algunos casos, por ejemplo, se le dio con los 2 temas. Sí. Planta urbana con el modelo de lote agrícola. No ocuparon nunca planta urbana porque querían, así como decía el presidente Nicanor Duarte Fruto, hoy coseña y acame. Entonces volvían a su chacra y dejaban su planta urbana. Cuando otro grupo de campesinos se enteran, entonces vienen ellos, boom, se te ubican ahí en la planta urbana. Y ahí se arma Y ahí se te arma el problema. Eso ocurrió en San Pedro, justamente tenemos hasta ahora un problema ahí, porque lo de planta urbana quieren recuperar y la ley dice el que ocupa, el que tiene el derecho. Claro. Porque yo pues tengo que darle una tierra y esa tierra tiene que tener un significado, ya sea económico o de bienestar. Económico en el sentido de una explotación productiva racional o de bienestar en el sentido que sirva para que él viva con su familia. Entonces, ¿verdad? Es un poco, son los modelos. Depende muchísimo cuántos títulos haces en una colonia. Vos podés tener una colonia, por darte un ejemplo, 1000 hectáreas. Sí. Y de ahí sacás, por decirte, 100 títulos. Pero podés tener una colonia de 1000 hectáreas y puedes hacer eventualmente 600 títulos. ¿De qué depende? Y si tiene o no tiene ese modelo nuclear. Claro. Porque la ley dice que tengo que darle un lote en planta urbana que normalmente es 400 metros cuadrados, ¿verdad? Y un lote agrícola. Entonces ahí el campesino tiene 2 títulos. Entiendo, puede compaginar eso. Sí, exacto, ¿verdad? Y después incluso tenemos casos donde vos verificás la información, son asentamientos históricos grandes, verificamos la ocupación de encontrar que había
300 familias en registro beneficiario. Y el último censo que se hizo fue, no sé, en 1980. Bueno, se va, el CIR entra. El CIR es la parte, digamos, geométrica, ¿verdad? No es la parte de administrativa. Y esa geometría es lo que no se vinculaba con la administrativa después, ¿verdad? Y duraba mucho tiempo lo que tendría que haber durado poco. Y encuentra que en realidad, ¿verdad? Los inmuebles se fueron fraccionando. Entonces al principio la colonia... Autodecisión. Claro, pues le dan a sus hijos. Se van volviendo incluso con algunas características urbanas ya y se van fraccionando los inmuebles. Pero eso no está dentro de lo que establece la ley, Francisco. Sí, está. Se puede hacer. Claro, pues nunca se tituló. Lo que sí la ley establece que una vez que ya registré en los registros públicos, ya tiene publicidad, ya tuvo publicidad, ahí nació un derecho. Y la ley dice, cuando nace el derecho, la ley agraria, cuando nace el derecho, ese derecho es compartido con el INDER. El campesino no puede fraccionar, no puede transferir, no puede hipotecar, verá, hasta 10 años después de haber cancelado su lote, el valor de su lote. Entonces, a veces los campesinos se arrepienten y dicen, ya no más, y con más razón ahora que vino la fiebre de la vivienda, que es que te construyen en tu terreno, pero resulta que vos habías sido, no fraccionaste para darle a tu hijo y quieres una segunda vivienda, y el MUD, su modelo de intervención es una casa por finca. Entiendo. Entonces y ahí yo ya choca no puedo con revertir, ese claro, choca ya con una cuestión legal, ¿verdad? Y en el tema de la hipoteca, justamente, aprovechando un poco, Prince, que tu programa tiene una connotación económica, nosotros justamente estamos en este momento, estamos estudiando, realizando algunos estudios, porque podemos darle un valor o crear un valor tremendo, principalmente en la región occidental. Nosotros fallamos, o sea, la institución ha fallado en su política de colonización del Chaco. Porque al principio, y eso está en los libros de historia, o sea, en la década de los 60, cuando se debatió el tema de la reforma agraria para crear una nueva institución e incorporar el concepto de desarrollo, el concepto de bienestar. Eso ocurrió en la década del 60, hubo un seminario nacional de reforma agraria. Ahí se decía que podíamos enviarle a los campesinos al Chaco. Sí. Y los campesinos no querían tierra en el Chaco. No se fueron, no se iban. Nosotros tenemos algunas colonias y estas colonias han fracasado. O sea, el Chaco no es para hacer colonización. Eso ya está, vamos a decirle, con evidencia, Francisco. Sí, impresionante. Yo te quiero mostrar, nosotros estuvimos hace 15 días en una comunidad que se llama Santa María de los Dos Apóstoles. ¿En qué zona del Chaco exactamente? Y en Boquerones. ¿Y cuántas personas asentadas ahí? Y ahí, no recuerdo, pero hicimos un montón de verificaciones. ¿Verdad? Yo le estimo que serían como 100 familias por ahí más. ¿Y a qué se dedican? ¿Qué producción? En el Chaco, lo único que se puede hacer es si tenés grandes extensiones de tierra. Claro. ¿Verdad? Los menonitas, por ejemplo, usan el modelo de intensivo en conocimiento y en capital, y ellos tienen como máximo sus parcelas tienen de 560 hectáreas. Pero la colonización se hizo sobre la base de darle a la gente 100 hectáreas, 200 hectáreas. Ahí solamente puede hacer oveja y cabra. Ni siquiera funciona para la parte de crear la parte de producción porcina, no dan las condiciones. Ya es difícil con oveja y cabra. Por la inversión misma y la logística, imagino. Asentar campesinos en el Chaco, el solo hecho que tengan que alambrar, ¿de dónde van a sacar? Si le dan 50 hectáreas, ¿de dónde van a sacar para alambrar? Vimos comunidades que subsisten. Empobrecidas, gente incluso que no se retira básicamente por un concepto de lo que nosotros los economistas llamamos costo hundido. Mira, ya estuve mucho tiempo acá, ya hice para mi casa, ya invertí mucho. Si soy racional debería abandonar, si soy racional. Pero no abandono porque ya creo de que estoy a punto de tener el título y no abandono entonces mis inversiones, ¿verdad? Y siguen esperando. ¿Y la intervención del INDER cuál es ahí en ese caso, Francisco? ¿Hay como una alternativa o no? No, el INDER le asentaba ahí. Ajá. Tenemos, por ejemplo, el Luque Occidental, un grupo de campesinos que salieron del Luque, fueron hasta el Chaco a instalarse allá en la zona bien norte, casi hacia la frontera ya. ¿Verdad? Agua Dulce, tenés que irte un montón otra vez, no recuerdo exactamente, pero era ya un lugar y ahí funciona, ahí se asentaron los luqueños, abandonaron todo otra vez,
A pesar de que ahora que escuchamos que queremos entrar a titular, parece que están volviendo todos otra vez los luqueños, pero en realidad vuelven nomás para recuperar y después ver si pueden hacer, digamos, venta derechera. Pero nosotros llegamos a sorpresa y prácticamente 3 ocupaciones nomás había, de un total de creo que son 28.000 hectáreas. Eso sí es importante. Sí, pero no había ocupantes. Tenemos el otro que es Sierra León abandonado completamente. El único que está subsistiendo y subsiste, pero con unas características muy pobres, es Nueva Mestre y Campo Acebal. ¿En zonas de dónde? También del Campo Acebal de Villa Aye y subsiste bastante bien. Es un poco, creo que el que va a sobrevivir y va a ir más allá de la autosuficiencia, más allá, digamos, del autoconsumo, ¿verdad? Porque básicamente la dinámica menonita en la producción de leche le está estirando. Interesante. A Campo Acebal, porque está en la zona de Lolita, en la cuenca lechera. Pero Nueva Mestre no tiene conexión, no tiene infraestructura. Aquí, 50 kilómetros de la ruta, ya nosotros son 1.100 familias. 1.100 familias. Esa es una cantidad importante, sí. Francisco. Entonces, lo que tenemos en el Chaco son inversiones. Personas que van a, digamos, invertir en 1.000 hectáreas, en 2.000 hectáreas, ¿verdad? Y que ya están ahí ocupando, pero no se les ha titulado nunca. Y queremos avanzar en lo siguiente. En primer lugar, estamos apostando fuerte por la entrega de títulos de propiedad en el Chaco. La entrega de títulos de propiedad. Como el Chaco no tiene la misma problemática o no tiene la misma filosofía de la reforma agraria. La reforma agraria oriental es darle tierra a un campesino para que él pueda alimentarle a su familia y también gozar de condiciones de bienestar material. Sí. ¿Verdad? Es el concepto, digamos, de la reforma agraria en la región oriental. Y quiero que estas condiciones de bienestar le arraigan a él, que no migren a la ciudad, a vivir en las zonas marginales. Eso es el principal elemento, ¿verdad? La meta final es arraigarle. En el Chaco no tengo un problema. Un inversionista en 1.000 hectáreas no va a migrar. No va a venir a, digamos, a ubicarse en los bolsones marginales de pobreza acá. No, él necesita condiciones para invertir. Él quiere, y para eso necesita primero el título de propiedad. Pero acordate lo que te decía, el problema es que hay un tutelaje. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que yo, INDER, ¿verdad?, le entrego el título de propiedad. Vamos a suponer que resolvemos el título de propiedad de las inversiones del Chaco. Yo le entrego un título de propiedad y él no puede hipotecar, salvo que yo le autorice. Entiendo. De manera individual. La ley no dice de manera individual. Eso está regido por el artículo 58 del Estatuto Agrario. Entonces, ¿qué queremos hacer con el Chaco? Y queremos darle esa potencia que tiene, porque estamos perdiendo mucha plata, muchas inversiones. Estamos, digamos, con bajo nivel de crecimiento, porque un título de propiedad lo llevas al banco, haces inversiones en tecnología, mejora genética, infraestructura, tanque australiano, todo lo que sea. ¿Y cómo están pensando hacer eso, Francisco? Y hay un artículo 58 que le faculta al presidente a autorizar hipoteca. Todavía eso no aplicaste, no implementaste. Todavía no apliqué. Pero estás sondeando como posibilidad. Exacto. Lo que estamos pensando es, ¿verdad?, primero, entregar el título de propiedad. Sí. Segundo, decirle a los propietarios, ustedes cancelan la cuenta del Chaco. Ustedes tienen cuenta cancelada y les entrego el título de propiedad. O sea, ustedes ya van a tener habilitación directa para hipoteca por una resolución genérica que puedo hoy emitir y decir de que ellos pueden ir directamente a hipotecar, no necesitan autorización caso por caso. ¿Y el Estado no puede hacer una compra directa de estas propiedades para hacer, vamos a decirle, directamente sin un intermediario como es el que se podría analizar también, solamente que tendría que haber ahí alianzas estratégicas con bancos que generen hipotecas y todo ese tipo de cosas. Pero lo ideal acá es darle esa libertad a estos inversionistas de que un activo tan valioso no quede enterrado y lo pongan en circulación, porque un título de propiedad, o el mundo inmobiliario se desenvuelve en 3 mercados importantes, Prince, que si yo no lo fomento hay mucha pérdida de crecimiento, mucha pérdida en términos de empleo, sacrificio de empleo. En primer lugar es el mercado de alquiler que le llaman, o sea, gente que ya tiene título de propiedad y que alquilan sus tierras arriendo, ¿verdad? Sí. En segundo lugar es el mercado inmobiliario, o sea, la compra-venta. Y en tercer lugar, y el más potente de todos, es el mercado financiero. O sea, las operaciones financieras, vos sabés bien, esto se respaldan sobre las normativas de Basilea. Totalmente. ¿Verdad? Entonces ningún banco te va a dar un préstamo porque te llamas Prince Otto. Suena bien tu apellido, puedo decir que
proviene quizá de una tradición europea, todo lo que vos quieras, de churro entero, pero te van a dar siempre y cuando vos muestres una garantía real, ¿verdad? Y resulta que vos sos ganadero, por ejemplo, vos sos un empresario en el Chaco, desarrollaste tanque australiano, desarrollaste sistema de agua, desarrollaste genética, desarrollaste philop, todo lo que vos quieras. ¿Sabes cuánto vale? 0. Porque está sobre una tierra que no está titulada y vale 0. Y vamos a suponer que te titulo, ¿verdad? Y si yo no te autorizo a ir a hipotecar, a ofrecer tu título como una garantía hipotecaria, sigue sin valor. Así mismo. Es lo que Hernando de Soto llama el misterio del capital. Las sociedades son pobres porque no son capaces de tomar estos activos, canalizarlos por los mercados financieros y crear valor. Entonces estamos analizando esa posibilidad. Gente de la región occidental que cancela su cuenta con la institución, automáticamente pasa a través de una resolución genérica sin necesidad de plantearle al presidente del INDE. Lo único que va a tener es que inscribir que él está realizando hipoteca y levantar. Pero dejar registro. Eso podemos incluso trabajar con un registro público que sea automático, porque toda hipoteca se graba en registro público. Entonces estirar nomás ya la información, claro, en vez de pedirle un procedimiento burocrático más al inversionista. Y ahí nosotros estimamos, este es un dato muy interesante, estimamos, Prince, que podríamos nosotros canalizar aproximadamente de manera anual 3.000 millones de dólares solamente en hipotecas. En el Chaco. 3.000 millones de dólares. ¿Y para la región oriental? Y oriental sí tenemos que cuidar, porque ahí es arraigo. Te puedo estar explicando, hay algunas preguntas, Francisco. Te voy a hacer un corte muy interesante. Y a la vuelta seguimos conversando contigo. Él es Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía y bueno, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 28% más en cabezas y 30% más en toneladas fue el aumento de la faena porcina en el primer semestre de 2025, con más de 400.000 animales faenados y cerca de 41.000 toneladas producidas, comentó Delia Núñez, gerente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay y presidente de la Comisión Medio Ambiente y Forestal de la ARP. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo. Y el BCP dio a conocer el informe de inflación ADA y que da cuenta a veces en ese sentido. En julio de 2025, la inflación mensual en Paraguay fue del 0,4%, impulsada principalmente por incrementos en los precios de alimentos y combustibles. El informe del Banco Central del Paraguay indicó que dentro del grupo de alimentos se destacaron subas en productos como carne vacuna, embutidos, lácteos, panificados, aceites y azúcar. En cuanto a los combustibles, el gasoil común y el gas de uso doméstico registraron aumentos, mientras que las naftas mostraron comportamientos mixtos. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis sobre temas económicos que evidentemente son publicados también en ABC, en su impreso y replicado en el digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca del riesgo país de Paraguay, que se ubicó en 142 puntos a julio de 2025 y durante los primeros 7 meses de este año el riesgo país promedio de América Latina se redujo 11,7% al pasar de 427 a 377 puntos. Más de este tipo de informes y análisis, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, en nuestra página web y también en nuestro canal de WhatsApp. Y seguimos en compañía de Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, hablándonos sobre microeconomía agraria, el efecto de la titulación de la tierra, también como inclusión financiera, que va a ser... Para cerrar justamente esta entrevista, Francisco, estamos hablando del potencial de inversión que se tiene en el Chaco y hablabas de un monto y un volumen considerable, Francisco, de acuerdo a estimaciones que realizaron. ¿Podemos refrescar esto? Claro, sí. Lo que decíamos nosotros es que se está muriendo mucho valor, sí. Se está matando mucho valor por el sistema que tenemos de colonización del Chaco. Le hemos entregado históricamente a campesinos, los campesinos no pueden sobrevivir en las condiciones con las que se presentan en el Chaco, no hay infraestructura y las tierras solamente pueden tener un uso ahí en materia, digamos, potencial, un uso potencial desde el punto de vista económico para una producción
¿verdad? A nivel tipo de enfoque de inversión, porque hay que realizar grandes inversiones. O sea, que se están viendo, de claro, hecho. Totalmente, ¿verdad? Uno está viendo hoy nuevos métodos de alimentación de ganado ante la sequía, por ejemplo, Sí. nos estamos adaptando a, digamos, a los cambios climáticos. Hay mucho avance en feedlot, algunos dicen que el feedlot no deja una rentabilidad muy elevada, otros apuestan por la todavía por la ganadería extensiva, pero digamos que cada inversionista elige el modelo. También se está dando mucha revolución agrícola, la gente está sacando buen rendimiento de algodón en el Chaco, Es lo que la cierto. gente no cree. Se cultiva cebolla, maíz, ¿verdad? Algodón, ¿verdad? Ya en este momento tengo entendido, cuando yo era viceministro de Industria, creo que habíamos aprobado inversiones para 5 desmotadoras ya en el Chaco, para 5 desmotadoras. Entonces, una revolución que de repente acá en la región occidental desconocemos. Sí. Bueno, según, ¿verdad? El Chaco tiene, tengo entendido, aproximadamente, no me acuerdo exactamente, no quiero errar en ese número, pero estoy haciendo los cálculos. Si yo tomo en cuenta todo lo que hay en el Chaco, en primer lugar, el valor del suelo. Sí. En segundo lugar, todas las inversiones privadas y públicas realizadas. Y en tercer lugar, verá que la gente normalmente, tengo entendido que por ley está obligado a reservar si no me equivoco, creo que era el 50% de todo lo que es el espacio de bosques, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando de varios activos ahí. En primer lugar, el activo que es la tierra. Y si la tierra no está titulada, ninguno de los demás surge. Así mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues vamos al segundo. El segundo son las infraestructuras, las innovaciones, todo. Tampoco existe contablemente porque no tengo la tierra titulada. Y en tercer lugar, el tercer activo, que es un activo natural, hoy puedo hacer captura de carbono. Obviamente cualquier mercado me va a decir, bueno, dame la seguridad de tu tierra, no voy a poder realizar captura de carbono porque no tengo la seguridad de la tierra, porque no está titulado. Entonces, si uno hace el cálculo cuánto eventualmente puede estar costando o cuánto de economía hay en el Chaco, yo me arriesgaría a decir que hay 3 veces más del PIB de Paraguay. 3 veces más. Eso es mucho. ¿Verdad? Que tengo entendido que hoy sí. Y normalmente la relación capital-trabajo lo es de 1 a 3. Sí. Por cada 3 unidades de capital lo tengo 1 de trabajo, ¿verdad? Sí. Perdón, la relación capital-producto, ¿verdad? Por cada 3 unidades de capital obtengo un PIB, una unidad de PIB, ¿verdad? Y bueno, yo me arriesgaría a decir que en el Chaco hay aproximadamente 3 veces el valor del PIB. O sea, estamos hablando de aproximadamente 150.000 millones de dólares de riqueza. Pero toda esta riqueza está enterrada porque no está titulada. Cierto, hay muchas propiedades tituladas ya en el Chaco. ¿De cuánto estamos hablando y cuántos faltan todavía, Francisco, en ese Y sentido? mira, lo que pasa es que recordar que después de la guerra, y ya esto en la época del propio Francia, ¿verdad? El 100% de las tierras del Chaco eran fiscales. Sí. Eran fiscales. Y la compra más grande que se dio es la de Carlos Casado ahí, ¿verdad? Recuerdo ese entonces, hoy tenemos todavía muchísimas tierras que nosotros, ¿verdad? Todavía estamos haciendo su titulación a través de una mensura, que son las tierras fiscales que le dicen, finca cero, le dice registro público. No tienen título de propiedad. Y entonces el primer paso es poner a nombre del Estado porque es tierra del Estado. Sí. En segundo lugar es adjudicar a una inversionista. Entonces, la cantidad precisa no tenemos, pues no tenemos un catastro tampoco, un catastro más allá del declarativo que sí existe, hoy un catastro geométrico no tenemos. Bueno, entonces, ¿verdad? Imagínate que nosotros tan solo tomemos el 20% o el 10% de ese valor sobre el cual podríamos trabajar. Y como te decía, yo creo que si nosotros entregamos título de propiedad y además de eso, promovemos la inclusión financiera de estas inversiones, ¿verdad? Con una resolución que permita automáticamente la hipoteca y estirar los datos del registro público, cuándo se inscribe y cuándo termina la hipoteca, ¿verdad? Llegaríamos a un 3.000 millones de dólares de transacción por año aproximadamente. ¿Eso se puede hacer, Francisco? ¿Tiene que ingresar vía ley o se puede hacer internamente? El artículo ¿Se está trabajando 58, en eso? Sí, el artículo 58 me permite a mí. Ahora, vos me hiciste una pregunta interesante y estaba viendo también para la región oriental. Sí. En la región oriental tengo más limitación porque ahí choca con el concepto filosófico de arraigarle al campesino. ¿Qué puede ocurrir? Claro. Yo, campesino, 20 hectáreas, le digo al presidente Linder, o el presidente Linder habilita la hipoteca, Sí. hipoteco, ofrezco en garantía hipotecaria, boom, pierdo la garantía hipotecaria, pierdo mi terreno y después es un problema otra vez para la reforma agraria, es un problema para la ciudad, porque lo que le queda al campesino es la migración. Entonces ahí tengo este choque
con el concepto. Yo puedo hacer, no hay ninguna limitante, pero tengo un grave problema filosófico, que es, de repente se interpreta como dicen los abogados, el espíritu de la ley, pero muchos te dicen el espíritu de la ley no existe, te dicen. Pero por las dudas nomás tenés que cuidarte y no chocar, no colisionar. Y no se puede combinar eso, Francisco. Y se podría combinar, habría que ser muy ingenioso, sería una arquitectura ahí, porque si no puedo estar violando la ley. En el Chaco no voy a tener ni un solo campesino desarraigado. Ni un solo campesino. Lo que voy a tener son inversionistas creando valor y riqueza. Claro. Porque le voy a permitir tener título de propiedad, hipotecar su título de propiedad, ¿verdad? Contratar genetistas, hacer inversiones, ¿verdad? Mejorar su rendimiento, su productividad, mayor producción, mayor exportación, mayor empleo rural, ¿verdad? Eso, indicadores positivos únicamente. En la región oriental es más sensible, más delicado. Francisco, nos quedan aproximadamente 2 minutos y no quiero dejarte sin preguntar esto. Mencionabas que cuando ingresaste al INDER habían como 4 millones de hectáreas sin títulos, ¿correcto? Sí. De ese tiempo a ahora, ¿cuánto se ha avanzado? Y aproximadamente, obviamente, hay que hacer un cálculo más fino, ¿verdad? Siempre es importante poner en contexto, ¿verdad? Históricamente se entregaban 900 títulos por año, o sea, es lógico y es un poco lo que decía el estudio del economista Hugo Jiménez, que todos le conocemos, un gran economista estudioso de la tierra. Sí. Él hizo un informe desde la reforma agraria hasta hoy día, o sea, en los 120 años, cuánto tituló el INDER, y él llega a la conclusión de 5%. Eso es un dato muy interesante que está en un documento que se llama SIGATE, la creación de un sistema de gestión y administración de la tierra del Estado, SIGATE, ¿verdad? Y él menciona ahí que hay un 5% de titulación, ¿verdad?, de las tierras, ¿verdad?, de la reforma agraria. Entonces, ¿verdad?, eso es compatible con el hecho de que solamente se entregaban en promedio histórico 900 títulos por año. O sea, la misión de la institución no era entregar títulos. Evidente. Y nosotros, sin embargo, con el presidente, como somos economistas especializados en temas de desarrollo, sabemos de que cuando vos tenés un activo que está muerto, que nadie ve, está en el subsuelo, ¿verdad?, no crea valor y lo que crea es pobreza. Y sabíamos que si el día de mañana, esto ya lo discutíamos en el 2018 de manera conjunta, que si el día de mañana teníamos la posibilidad de crear riqueza para el campesino, lo primero con lo que teníamos que empezar era con la titulación de tierra. Porque ya no es más esa economía rural de subsistencia, ahora es la economía rural de bienestar. Hay una fuerte corriente europea que le llaman el neoruralismo, que es un poco diferente a lo que ocurre o lo que ocurría en Paraguay, que era la gente del campo migraba a la ciudad. Ahora están migrando en Europa de la ciudad hacia el campo nuevamente, ¿verdad? Pero obviamente con todas las instituciones occidentales, totalmente. Seguridad privada, propiedad privada, título de propiedad, respaldo constitucional a eso que es fruto del esfuerzo de una persona. Entonces, ¿verdad?, son eventos interesantes en este nuevo contexto de nuevo ruralismo, vamos a decir, ¿verdad? Y imagino, Francisco, también que cuando este grupo de trabajadores, de campesinos, tiene el título, es como que también eleva su condición emocional, estoy diciendo. Porque el paraguayo necesita sentirse... Mira, te voy a decir, hace poco trajimos un experto de la Universidad de Purdue en economía agrícola. Purdue es una universidad que en materia de ranking, la carrera de economía agrícola es número 1 a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y bueno, trajimos un experto, ¿verdad? Y básicamente él hizo un estudio sobre el impacto que tiene la entrega de título de propiedad, y él detectó 2 impactos indiscutibles fuertes. Primero, reduce todo tipo de conflicto dentro de la comunidad. Título tierra, mueren los conflictos, y coincide con lo que decía Hernando de Soto: no combatamos sendero luminoso con bala, combatamos con titulación de tierras, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, lo que él hablaba del otro sendero, ¿sí?, en su libro El otro sendero, ¿verdad? Y en segundo lugar, el impacto genera un empoderamiento tremendo. La gente se siente bien, siente que algo es de él, siente que figura en el mapa. Los campesinos ahora, por ejemplo, cuando te piden su título de orero y potá, la hora de titular al presidente, pues lo ñandú shimbo, dicen ellos. Traducido Shimbo. es básicamente nada. No, yo me tuve que poner a explicar qué significa shimbo, y es la vaca sin marca. Así. Como andando reclamar, se le faena de madrugada porque no se puede ni comercializar. No tiene un registro. Y ellos se autodenominan shimbo. Ya. Si no tiene título, entrega título de propiedad y te bailan. Le hicimos bailar a todos los campesinos,
¿verdad? En Caguazú le entregamos a 3 colonias, entregamos títulos de propiedad y fue una verdadera fiesta. Imagino, bailaban, Francisco. felices, lloraban. O sea, eso es el empoderamiento. Y ese término empoderamiento, y si tuviéramos que hacer por género, ¿hay más hombres o mujeres, Francisco? Bueno, el presidente Santiago Peña dijo, abaratemos los lotes para las mujeres ¿Ah, y sí? le damos el incentivo. Claro, verá, hoy un lote, te doy un ejemplo rápidamente. Nueva Germania, un lote de 10 hectáreas. Sí. Anteriormente, antes de la administración del presidente Peña, ese lote costaba 270 millones de guaraníes para una mujer. 270 millones, 10 hectáreas, 270 millones, ¿verdad? Y bajamos a 140 millones. Fraccionado, obviamente. Claro, a 15 años de plazo, ¿verdad? 140 a 15 años de plazo, ¿verdad? Para los varones también bajamos, pero no fue tanto. Fue creo que 28%. Pero por la las carga mujeres, misma que tiene la sí, mujer, para ¿verdad? las mujeres bajamos 50%. ¿Sabe a qué llevó eso? ¿A qué? En el promedio histórico, 3 de cada 10 títulos que se entregaban antes del 15 de agosto del 2023, ¿verdad? Eran para mujeres, 3 de cada 10 Sí. títulos. Luego, hoy día estamos teniendo 6 de cada 10 títulos. Se duplicó. Ahora, ¿por qué es importante? No es, y eso es lo que decía este experto también. Lo que se observa es un empoderamiento, pero no ese concepto tradicional. O sea, no es ese empoderamiento con la nueva visión de yo soy autodeterminada, no necesito No. un hombre. No, es un empoderamiento hacia la familia. Alimenta mejor a los niños, ¿verdad? Le da mejores condiciones de salud, y también los hijos que nacen y crecen en un hogar titulado tienen mejor rendimiento académico. Qué Se alimenta notable. mejor, tiene mejores condiciones de salud y un montón de beneficios más. Y hubo uno último por el cual la FAO nos premió a nosotros, que es que un hogar que donde el título de propiedad está en nombre de la mujer había sido que contiene mejores condiciones de conservación de suelo. O sea, la mujer se empodera mucho más con su tierra y cuida más su suelo. Y que va en línea también al compromiso que siempre tienen las mujeres. Esto no es hacer apología de ser No, sí, no, mujer ni el nada. empoderamiento tradicional. Y aparte de la evidencia, ¿verdad? Claro. Tenemos de que las mujeres son mejores pagadoras, hay un compromiso detrás, etcétera, etcétera. Imagínate, Prince, la seguridad que te da, por ejemplo, Sí, saber seguro. que la tierra es tuya y que si tu marido te abandona, Vos tenés tenés la tierra y tenés la Claro. casa. Tus hijos son en realidad los principales beneficiarios, ni siquiera la mujer. Entonces, titular en favor de la mujer, aparte que, digamos, genera condiciones de bienestar extraordinarias para los hogares rurales, ¿verdad? Te da seguridad, le da seguridad a las familias, principalmente a los niños que crecen en esos hogares. Francisco, un gusto haberte tenido en el programa. Espero que no sea la última vez. No, Prince, bueno, espero invitación entonces tanto de parte tuya, Ada, ¿verdad? Que hoy estuvo... Tenía ahí una batería de preguntas, pero yo le saqué todas las No, es broma. Pero vamos a invitarte Sí, próximamente, pues muy interesante. Muchas gracias, Que Prince. tengas un excelente día. Gracias igualmente. Estuvimos con Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Ahí saludos a Miriam también. Y bueno, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.